Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham C137, mi nombre es Roberto, bienvenidos a mi aventura en Kryn, esta sección dedicada en exclusiva a la Dragonlance, a las novelas de la Dragonlance en el canal. Bueno, pues como comenté en el último vídeo que subí en esta sección, en el mes de diciembre, nos toca hablar de ciertos artefactos mágicos, de ciertas profecías que conocemos de los dos primeros libros, de las dos primeras novelas. No voy a hablar todavía de otros artefactos que ocurren entre novelas ni en novelas a futuro. Por ejemplo, en este canal también os reseñé hace tiempo la novela de Hija del Destino, que es de la nueva trilogía que está en publicación, ¿no? Entonces de eso no vamos a hablar. Y de objetos, artefactos, profecías, encantamientos que se mencionen durante las Crónicas Perdidas, por ejemplo, de eso tampoco vamos a hablar, aunque tengan lugar entre la primera y la segunda novela e incluso entre actos de la segunda novela. Solamente me voy a limitar a cosas que conozcamos de las dos primeras novelas para no hacer un spoiler a nadie. Dicho esto, vamos a empezar hablando de la vara de cristal azul de Misakal, que es como el primer artilugio, el primer artefacto mágico que nos encontramos en esta saga y además constituye lo que es el primer MacGuffin de la historia, ¿no? ¿Qué es la vara de cristal azul? Bueno, pues es una vara, como su propio nombre indica, labrada en un cristal azul y es propiedad de una diosa, de la diosa Misakal. ¿Qué propiedades tiene esa vara? Esa vara pues permite la sanación y permite el teletransporte hacia lugares seguros, pero esto no se puede controlar, sino que es a voluntad de la propia vara. Es decir, si la vara detecta que el grupo está en peligro, puede teletransportar a todo el grupo a una zona que puede estar más cerca o más lejos de lo que sería el destino o el punto de llegada del grupo, siempre y cuando pues esa zona de teletransporte sea segura, ¿vale? Otra característica de la vara pues es que no pueden utilizarla las personas que tengan intenciones perversas o que no sean bondadosas por naturaleza. De esta forma hemos visto cómo cuando alguien intentaba utilizar la vara, siendo malvado o teniendo malas intenciones, pues la vara le da como una descarga, una corriente y no le permite utilizarla. Esta vara ya sabemos que en la primera novela, cuando terminan con esa primera misión, por así decirlo, pues pasa a formar parte de la estatua de la diosa Misakal y a cambio pues se entregan los discos de Misakal, que son los siguientes objetos de los que vamos a hablar. Los discos de Misakal son un conjunto de discos de platino, los cuales simplemente sirven como registro, por así decirlo. Tienen un registro de todas las enseñanzas de la diosa Misakal para los clérigos, para lo que son los sanadores, utilizar esta magia de sanación y todo eso. Sin más, es un conjunto de enseñanzas que el grupo tiene que ir descifrando poco a poco para poder transmitirlas a través de Elistain. Bien. Después de esto, ¿de qué vamos a hablar? Pues mirad, si os parece, vamos a hablar de la propia Dragonlance, ya que esto es lo que da título a toda la saga, ¿no? Al final este universo es Dragonlance, pues vamos a hablar de las Dragonlance. Las Dragonlance son lanzas que se forjan en la Segunda Guerra contra los Dragones y sirven para matar dragones, como el propio, bueno, la lógica indica, ¿no? Se distinguen dos tipos de lanzas. Aquí, pues no estoy haciendo un spoiler como tal, ¿vale? Simplemente es un detallito. Hay unas lanzas que son de infantería y unas lanzas que son montadas. El concepto es el mismo, simplemente lo que cambia es la longitud. Las lanzas montadas, perdón, pues son más grandes. ¿Por qué? Pues porque tienen que servir mientras que el que lleva la lanza va montado sobre un dragón, siendo un jinete, ¿no? Entonces, con esa lanza, montada en un dragón, tú tienes que ser capaz de alcanzar a otros dragones. Eso, si la lanza fuese pequeña, no podrías conseguirlo. Entonces, bueno, pues estas lanzas tienen una longitud de unos 2,5 metros. ¿Cómo se forjan estas lanzas? Bueno, pues al principio se pensaba que se necesitaban dos cosas. Primero, el brazo de plata, que el brazo de plata es el siguiente objeto. Y bueno, pues realmente se llama el brazo de plata de Ergot, ¿vale? Y fue forjado por dragones, elfos, hombres y enanos durante la creación de las primeras Dragonlance. ¿Para qué servía este brazo de plata? Este objeto, pues era como una especie de guante gigante que quien lo empuñaba, pues conseguía guiar el siguiente objeto para forjar las Dragonlance, que era el mazo de caras. Esto cambia, ¿vale? Porque del mazo de caras no os voy a hablar, porque para saber de esto tendríamos que leer el primer libro de las Crónicas Perdidas, ¿vale? Quedaos con la idea de que es un mazo que se utiliza para forjar las Dragonlance, punto, sin más. Y bueno, pues esto vemos en la segunda novela que cambia bastante, porque cuando el herrero Theros Ironfield
recibe de Silvara su brazo de plata, es capaz de forjar Dragonlance sin necesidad del mazo de caras, ¿vale? Entonces, digamos que necesita sí o sí el brazo de plata, pero lo del mazo pues no es tan necesario, ¿vale? Otro objeto del que os podría hablar, pero no vamos a hacerlo todavía, es el Quebrantador de Hielo, que es un objeto que aparece en la segunda novela de las Crónicas Perdidas. Esto ya os digo, no lo vamos a mencionar aún, porque no he hecho reseña de ese libro, entonces no quiero haceros spoiler, pero bueno, que os vaya sonando que hay por ahí un objeto que se llama Quebrantador de Hielo y es importante, ¿vale? Lo que sí, y con el mazo de caras más de lo mismo, sale en la primera novela de las Crónicas Perdidas, así que eso lo vamos a saltar por ahora. De lo que sí vamos a hablar es de los anteojos del arcano. No os voy a decir cómo se encuentran, no os voy a decir todas sus habilidades, solamente os voy a hablar de lo que se sabe de la segunda novela. En la segunda novela, de hecho, ni siquiera se le llama anteojos del arcano, se le llama algo así como lentes de visión verdadera o algo parecido, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues son unas gafas que tiene el Kender Tasslehoff Burfoot que le permite descifrar lenguaje arcano. Sin más, ¿vale? Por eso es capaz de leer mapas escritos en un lenguaje extraño, es capaz de leer los murales en la tumba de Uma y todo eso, ¿vale? Digamos que son pues unas gafas que te traducen cosas que tú no sabes interpretar a simple vista. Ahora, si os parece, aparte de las Dragonlance, que son las primeras armas de las que hemos hablado, pues vamos a hablar de otras cuantas armas que aparecen en los dos primeros libros. Vamos a empezar por la Nightbringer, que es el mazo, una maza de un soldado de infantería que utiliza el señor del dragón Verminard en la primera novela. Fue ideada y materializada por los clérigos de la Reina de la Oscuridad de tal manera que sus víctimas quedaran ciegas al ser golpeadas si su amo pronunciaba la consigna medianoche. Es decir, el poder que tiene ese arma es que cuando tú decías esa palabra, pues emite un destello que deja ciego a los rivales y con eso pues ganas cierta habilidad, cierta ventaja en el combate. Solamente esto, al contrario que la vara de cristal azul, que solo lo pueden utilizar las personas buenas de corazón, bueno, pues la Nightbringer solamente la podría utilizar alguien que sea en esencia malvado, ¿vale? Cualquier otra persona que no sea en esencia malvada, si va a tocar esta Nightbringer, quedaría ciego de por vida, ¿vale? O sea, es un objeto bastante tocho, aunque, porque esto podéis pensar, oye, pues la vara de cristal azul, cuando tú la tocas, te da un calambre, pero ya está, o sea, te advierte, pero oye, no te deja así, ¿no? Bueno, pues debo decir que si una persona con muchísima bondad, como puede ser un clérigo, utiliza o intenta acercarse a la Nightbringer, pues sí que podría un poco invalidar ese efecto, pero si lo va a utilizar una persona normalita, que no tenga demasiado poder y que no sea mala, pues ciego de por vida. Siguiente arma. Aunque bueno, más que arma, sí, es un arma, ¿vale? Vamos a hablar de ella como un arma. Sería el bastón de mago. El bastón de mago que lleva Raistlin. Veréis, cuando Raistlin termina su prueba en la torre de alta hechicería, queda con esa enfermedad, ¿no? que le acompaña ya de por vida, con esos grandes catarros, con esas fiebres que le dan. Y digamos que uno de los responsables de estos acontecimientos, porque en la prueba de Raistlin, esto es un poquito de spoiler, pero bueno, como lo vamos a comentar en algún momento, y no lo voy a decir muy en detalle, en la prueba de Raistlin se cometió un poquito de negligencia, ¿vale? Sobre todo en la tercera parte de la prueba. Hubo negligencia, que es lo que lleva a que Raistlin acabe como acaba, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí, solamente una negligencia. No vamos a decir cuál es, eso ya lo detallaré cuando hablemos de la novela correspondiente. Pero bueno, digamos que Par-Saliam, que es el jefe de los magos, pues se siente un poco mal por lo que ha pasado y bueno, pues le da a Raistlin el bastón de mago. El bastón de mago pertenecía al gran Magius, de la leyenda de Magius y Uma. Ya hemos hablado de Magius y de Uma en un vídeo anterior. Y bueno, pues, ¿qué cualidades tiene este bastón? Este bastón es un objeto mágico que permite que cada mago que lo utiliza pues tenga habilidades que están pegadas, por así decirlo, al bastón y además permite que el propio mago siga añadiendo habilidades, ¿vale? Es un objeto con un gran poder al cual el mago que lo posee puede seguir dándole más y más y más poder. ¿Qué cositas hemos visto que el bastón de mago le permite hacer a Raistlin en lo que llevamos de saga reseñada? El bastón de mago le permite a Raistlin levitar.
¿vale? Por ejemplo, en la primera novela, cuando salen de la posada del último hogar, pues vemos cómo Raistlin pronuncia una palabra y baja flotando con su bastón, ¿vale? ¿Esto lo podría hacer sin el bastón? Sí, el mismísimo Fitbam, al final de la primera novela, también intenta hacer un conjuro parecido, ¿no? Y consigue esa caída como de pluma, ¿vale? Entonces, bueno, sí que se puede conseguir sin el bastón, pero requiere de más poder, de más concentración y de más uso de reserva mágica. En cambio, como cuando llevas el bastón, el poder reside en el propio bastón, pues es mucho más sencillo levitar con él. Más cositas que puedes hacer con el bastón. Puedes iluminar estancias oscuras y también apagarlo, ¿vale? O sea, tú puedes pronunciar la palabra Dulac o Dumac y con eso el bastón se ilumina, y cuando pronuncias Sirac el bastón se apaga, ¿vale? Entonces Raistlin muchas veces utiliza su bastón como una fuente de luz para guiar al grupo en estancias oscuras. Es resistente al fuego de los dragones, ese bastón. Y hasta aquí vamos a hablar del bastón, porque como os digo tiene más poderes que el mismo Raistlin le fue confiriendo con el paso de los años, pero eso ya pues es otra historia, ¿no? A ver, siguiente arma de la que os puedo hablar, que sale en estas dos novelas, pues Wyrmslayer. Es una espada que perteneció a Kit Kanan, el antiguo, uno de los reyes de los elfos, ¿vale? Y bueno, pues acaba en manos de Tanis. Eso podemos verlo en la segunda parte de la primera novela, ¿vale? Es cuando Tanis se hace con esta arma, que prácticamente le cae en la mano. No querían utilizarla, es un arma muy poderosa, una espada muy tocha. Y bueno, pues emite zumbidos siempre que hay un dragón. Un dragón y también pues un dragón pero de verdad, no un draconiano, sino un dragón, ¿vale? Porque los draconianos pues son como una especie de subraza de los dragones y bueno, pues no es para eso. A mí me recuerda mucho, no sé si vosotros de pequeños llegasteis a ver la serie de Conan el Aventurero, pero Conan el Aventurero tenía su espada de acero azul y esa espada brillaba cuando había serpientes cerca, ¿no? Esta raza de reptiles, ¿no? Que estaban en esa serie de animación, pues esta espada a mí me recuerda mucho a eso. Cuando hay un dragón cerca empieza a brillar. También, por ejemplo, me recuerda a la espada aguijón de Bilbo, ¿no? De Bilbo Baggins. Muy parecida, un estilo similar, ¿vale? De arma. En este caso, pues la poseía un rey elfo y cae en manos de Tanis. Es una de las espadas mágicas que tiene Tanis, no es la única, y ya hablaremos de las demás en otro momento. Y ahora vamos a hablar de un artefacto mágico, o unos artefactos mágicos de inmenso poder, que son los orbes de los dragones, ¿vale? Que sabéis que han sido, pues digamos, que el hilo conductor de la segunda novela. Se sabe que hay 3 orbes, ¿vale? En Ansalon durante la Guerra de la Lanza, que es como se va a conocer a esta guerra que está en ciernes, ¿vale? En esta primera saga. Uno fue hallado por Laurana y sus acompañantes en el Muro de Hielo, que esto es lo que nos relatan un poco en la novela de Crónicas Perdidas, en la segunda novela, pero bueno, lo sabemos gracias a la segunda novela que hemos leído, de la tumba de Uma, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería uno de los orbes. Ese orbe precisamente es el que destruye Tasslehoff of Burfoot, ¿vale? El segundo se encontró en Silvanesti, donde el dragón verde Saiyan Bloodbane lo utilizó para hilar pesadillas en el subconsciente de Lorak, el rey elfo, ¿vale? Que este es el otro orbe, el que encuentra Raistlin, el que encuentra ese grupo, y por culpa de ese orbe pues muere este rey elfo, el rey Lorak, ¿no? Se queda con el mago Raistlin, ¿vale? Se lo queda él, aprende a utilizarlo y todo. Y bueno, pues a ver, de este orbe todavía no os puedo hablar mucho, porque va a ser muy importante más adelante, ¿vale? Van a hacer algo con ese orbe que va a ser importante a futuro, pero todavía no ha pasado, así que esto lo vamos a dejar ahí, ¿vale? El último orbe del que podemos hablar es el que se guardó en la torre del sumo sacerdote. Y cuando en esa batalla en la que Sturm Bridgeblade muere en la segunda novela, la tumba de Uma, pues ese orbe también es destruido. ¿Son los únicos orbes que existían? No, son los únicos que nosotros conocemos por ahora si nos ceñimos a las 2 primeras novelas, pero en total se hicieron 5 orbes, ¿vale? No os voy a hablar de los otros 2 de momento, porque no toca, pero que sepáis que en total existen 5 orbes. ¿Qué características tienen los orbes? Bueno, los orbes
digamos que se hicieron cada uno de un color, ¿vale? Representando a cada uno de los dragones cromáticos. Visitad el vídeo anterior, no, el pasado, para conocer todos los tipos de dragones que existen en el mundo de Krynn, en la Dragonlance. Bueno, pues se hizo uno con el color de cada dragón. El objetivo por el que se crean estos orbes es precisamente para controlar y mantener a raya los dragones. ¿Qué pasa? Que son objetos tan peligrosos y tan poderosos que hay que ser muy fuerte a nivel mental para poder utilizarlos, porque si no, los orbes es como que tienen conciencia propia y se apoderan de ti, ¿vale? Entonces consigues un efecto contrario. Si una persona que no tiene las capacidades suficientes para utilizarlo intenta utilizarlo, pues acaba sumido en la locura y acaba, en lugar de manteniendo a los dragones a raya, pues al contrario, los dragones pueden ejercer influencia sobre ellos. Y bueno, pues una vez que hemos hablado de todos estos objetos, estas armas legendarias y mágicas, vamos a cerrar el vídeo, si os parece, haciendo mención a la profecía del amo del pasado y el presente, que es algo que se menciona en la tumba de Uma y es importantísima de cara al futuro. Veréis, para ello tenemos que hablar de la torre de alta hechicería de Palantas, que era un edificio de mármol completamente blanco situado cerca del centro de Palantas, donde se recluían todos los magos, ¿vale? Estaba justo enfrente de lo que se convertiría tiempo después en el templo de Paladine y fue el edificio más bello de toda la ciudad. Como os digo, pues estaba no solamente hecho de mármol, sino que las verjas que le rodeaban pues eran de oro, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó? Pues que ocurrieron lo que se conocen como las guerras perdidas y mientras el maestro de la torre se rendía a las autoridades locales, un mago de la túnica negra llamado Ranoch enloqueció del ataque sobre su amada magia, se sacrificó a sí mismo para maldecir esta torre. ¿Qué hizo este mago? Pues aparte de lanzarse desde lo alto de la torre y quedar completamente empalado en las verjas, pues bueno, maldijo la torre de alta hechicería diciendo que al único al que se le permitiría entrar sería al maestro del pasado y el presente. Esto hizo que la torre se tornase negra, que las rejas de oro dejasen de ser rejas de oro, también negras, digamos que se convirtió como una especie de edificio maldito, el cual solamente puede reclamar bajo su mando, pues este amo del pasado y del presente. Os debo decir que esta torre va a tener pues como dos maestros, dos personas que cumplen con esta profecía, y una de ellas es el mismísimo Raistlin, ¿vale? Raistlin más adelante va a llevar este título de amo del pasado y del presente, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene este personaje y que aún no hemos descubierto todo su potencial en la saga. Y con esto, pues acabamos el vídeo de esta semana de mi aventura en Krynn. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha resultado interesante? ¿Sabías todos estos datos de estos objetos? ¿Los conocías todos? Déjamelo en comentarios, déjame saber tu opinión y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, voy a apoyar con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!